Amigos míos de mi corazón, mira, buenos días, pero excelentísimos días porque les traigo una noticia, pero perfecta. ¿Quieren ver lo que hemos logrado todos juntos, todos, organizaciones políticas, artistas, influencers, activistas, cubanos normales en la isla y en el exilio? ¿Ustedes quieren ver lo que hemos logrado todos juntos? Bueno, atiendan para acá, fíjense, si el régimen está desesperado que Norma Goicoechea, la ex embajadora de Cuba en Bruselas, le envió una carta al eurodiputado Javier Nart para que éste presionara al Congreso y al Senado de los Estados Unidos de América con el tema del embargo. Esta mujer le escribe la carta a este eurodiputado porque el hombre pertenece a la izquierda demócrata de España. No obstante, señores, ¿qué le respondió Javier Nart? Mira, les voy a leer fragmentos de la respuesta y esta respuesta es un logro del trabajo que hemos hecho juntos todos los cubanos amantes de la libertad. Así que mira, felicidades, celébrenlo. Dice la carta, fragmentos: señora Norma Goicoechea Estenos, presidenta de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, La Habana, Bruselas, 7 de diciembre de 2022. Señora Goicoechea, siempre es grato recibir noticias de Cuba. Para los españoles, los cubanos son nuestros compatriotas y me congratulo incluso a pesar de que la última noticia que tuve entonces en su posición de embajadora de Cuba ante la Unión Europea fue su carta del 9 de noviembre de 2020, en la que, dirigiéndose a la señora Tilly Mest, presidenta de la Delegación para las Relaciones con los Países de Centroamérica, DCAM, de la que soy primer vicepresidente, algunos calificativos no eran especialmente fraternos ni oportunos. Ahora, usted, como funcionaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, al frente de la llamada Asociación Cubana de las Naciones Unidas, organizadora del Foro 18 de la sociedad civil cubana, del que no hemos tenido otra noticia sino únicamente por medio de la página web del muy oficial Ministerio de Asuntos Exteriores, significativamente no indica las organizaciones intervinientes, pero ya que denominan a la reunión como correspondientes a las, y no algunas, organizaciones de la sociedad civil cubana, actores sociales y representantes de organizaciones y sociedades fraternales y religiosas, lógicamente debería entenderse que incluiría a todas y muy concretamente a aquellas que la Unión Europea entiende como verdadera sociedad civil, esto es, la que no tiene vínculos con los gobiernos. Veo que determinan ustedes la situación verdaderamente dramática en la que se encuentra Cuba como consecuencia de un bloqueo que ciertamente no existe. Todos los barcos y aviones cubanos y de cualquier bandera pueden llegar y salir a y desde sin impedimento de todos los puertos y aeropuertos cubanos, con excepción de y para Estados Unidos, que aun siendo un país vecino, no representa ciertamente el universo universal. Comunicaciones plenas que también se produjeron en España en tiempos de la dictadura franquista, recordando con sorpresa y escándalo como el régimen castrista decretó luto oficial tras la muerte de aquel infame dictador, lo que no ocurrió en ningún país democrático del mundo, solo en Cuba, lógicamente porque se trataba de dictaduras semejantes. Esto porque Fidel Castro decretó luto oficial en Cuba cuando la muerte de Franco. Tampoco es apropiado denominar bloqueo a las sanciones impuestas por Estados Unidos, dado que este país es el mayor suministrador directo exterior de carne en Cuba, desde que en el año 2000 el embargo americano fuera eliminado
para los productos agroalimentarios y medicinas. A pesar de que Cuba es un país de tierras extremadamente fértiles, su sistema tiene el éxito récord de ser incapaz de alimentar a su población. Ciertamente el pueblo de Cuba sufre de una aguda penuria, pero ustedes no pueden, sin mentir, mantener la excusa del bloqueo norteamericano. No existe como tal, máxime cuando el mayor suministrador de carne desde el exterior al país es Estados Unidos, el mismo que es acusado de bloquear la isla. Sus penurias son causa de la incompetencia del gobierno desde hace 63 años. Cuba, desde la URSS y países satélites, e Israel, desde Estados Unidos, han sido los países receptores de la mayor ayuda per cápita del planeta. Señora embajadora, la economía no se puede dirigir desde un cuartel, sino desde la eficacia. Examine cómo Cuba ha sido incapaz desde el ya lejano 1959 de proveer a su población de una vida digna de tal nombre, porque la dignidad no reside en pura retórica antiimperialista, sino en el pan nuestro de cada día. En ese sentido, seguro que conoce perfectamente el complejo militar industrial financiero GAESA y que controla y, digamos, gestiona los sectores más productivos: turismo, puertos, exportación, importación, sector financiero, etc., de la economía cubana, sin mencionar las misiones de trabajo, con excepción de las misiones de los cubanos en el exterior, de las que le hablaré más adelante. GAESA, hasta su muerte, el pasado julio, estaba dirigida por el finado general de brigada Alberto Rodríguez López Calleja, casual o casualmente ex yerno y de la máxima confianza del comandante Raúl Castro, esto es, miembro de la Sagrada Familia. Me refiero no al templo en Barcelona del arquitecto Gaudí, sino a la dinastía Castro. Y puestos ya en temas de las, digamos, exportaciones de la Cuba denominada socialista, hablemos de los cubanos enviados al exterior: médicos, enfermeros, artistas, deportistas, camareros, cocineros. Yo, junto con otros amigos, fundé en 1983 una de las primeras ONGs españolas, el Consejo Interhospitalario de Cooperación CIC, que gestionó 3 hospitales en África, uno de ellos un hospital de guerra. Nuestros médicos, enfermeras y personal administrativo no se les retenían los pasaportes, podían sin limitación alguna llevar sus títulos académicos y su familia libremente podía viajar a verlos. Tenían libertad plena en sus relaciones y alojamiento, y fundamental dato, recibían íntegramente su sueldo sin que el CIC o el gobierno de España les retuviera un solo céntimo. Desde luego, si decidían terminar su relación laboral en el momento en que desearan, eran perfectamente libres de hacerlo, sin que tuvieran impedimento alguno de volver a España y sin que se les impusiera pena de cárcel. Condiciones absolutamente contrarias a las correspondientes en las misiones en el exterior y que el gobierno de Cuba, con macabro sentido del humor, denomina como solidarias cuando constituyen su principal ingreso de divisas, gracias a sustraer a sus trabajadores desde el 75% en Italia hasta en ocasiones el 95% de su salario en México 2020, en Qatar, misiones que, como usted sabe, han sido consideradas como una forma de esclavitud moderna, servidumbre, por organizaciones internacionales como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En su carta del 28 de noviembre también refiere el sufrimiento de los niños en la isla, pero además de las carencias materiales están las morales.
Aquí el eurodiputado le habla de los hijos de los médicos cubanos que abandonan sus misiones y son castigados. Haber perdido a sus padres por término de hasta 8 años por el horrendo crimen de rechazar la depredación de sus salarios por el gobierno revolucionario son miles de niños. El Comité de los Derechos de las Naciones Unidas muestra su preocupación en su informe periódico sobre Cuba, que le preocupa la prohibición de facto para los padres que terminaron un contrato civil en el extranjero de reunirse con sus hijos, a veces durante hasta 8 años, y el impacto que tienen en la salud y el bienestar de los niños los años de separación de sus padres, y exhorta a que el gobierno de Cuba ponga fin a toda separación de niños de sus padres por la decisión de estos de terminar un contrato laboral y modifique el artículo 135, párrafo 1 del Código Penal a fin de eliminar todos los obstáculos que impiden la reunificación familiar. Dele una lectura al artículo 135 del Código Penal cubano, que condena hasta con 8 años de grata prisión, calificándolos de desertores. Esta ignominia, sin embargo, la perpetúan ustedes en el nuevo Código Penal aprobado, artículo 176. ¿Y qué decirle de los cientos de hijos de los más de 1027 prisioneros políticos y de conciencia en la isla, cuyos padres son torturados, y entre los que incluso hay niños que han sido condenados por ejercer su libertad de expresión, cuestiones ambas expuestas y reprochadas por el examen periódico de Cuba de los comités contra la tortura y de los derechos del niño de las Naciones Unidas? Y ya que su carta se refiere al acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y la República de Cuba, recuerde que la resolución del 5 de julio de 2017 del Parlamento Europeo, en el punto 45, condicionó su aprobación a que libremente se pudieran enviar misiones de sus miembros a la isla. Así, en los años 2021 y 2022, la DCAM, como normalmente hace con todos los países de su competencia, indicó al gobierno cubano su interés y deseo de realizar una misión a la isla. Recordará usted que fue imposible realizarla por el, ahora sí, bloqueo de su gobierno. Estoy rigurosamente de acuerdo con el último párrafo de la carta que ella le manda a él. El derecho humano fundamental a la población del país, que es su derecho a la vida. Pero le faltó completarla, a la vida libre. Atentamente, Javier Nart. Amigos míos, brutal. Esta es la respuesta de un eurodiputado. Ya la imagen del régimen está cambiando por completo en Europa gracias al trabajo que hemos hecho todos juntos, señores. Los felicito de verdad, y a seguir trabajando. Tenemos al régimen desesperado pidiendo auxilio para donde sea, y Europa y el mundo llamándoles ¿qué? Mafiosos, ladrones, y diciéndoles sin tapujos que son una dictadura sin libertad. Y aquí lo tienen, un eurodiputado que además está en la esfera de la izquierda demócrata de España. Bueno, aún así, ¡búmbata! Felicidades a todos, esto es un éxito del trabajo que hemos hecho en estos años. Besote, excelente noticia, y hasta la próxima.